Bien, vamos a estar discutiendo lo que conocemos como la teoría cuántica del átomo, que nos permite adentrarnos en el mundo de la mecánica cuántica, donde vamos a estar describiendo las formulaciones, los experimentos y todos los fundamentos que dieron base al desarrollo de lo que hoy conocemos como la teoría cuántica del átomo. Vamos a ver lo que es el modelo atómico de Bohr y cómo esto empezó a ser el inicio del desarrollo de lo que conocemos hoy día como la mecánica cuántica. Vamos a ver cuáles son los objetivos del tema. Vamos a comparar el modelo atómico de Bohr con el modelo actual del átomo. Bien, cómo ambos modelos se comparan entre sí y qué es lo que hoy día se acepta como es aceptable para toda la comunidad científica. Vamos a explicar el impacto de la dualidad onda-partícula de de Broglie, el principio de incertidumbre de Heisenberg sobre la perspectiva moderna de los electrones en los átomos y vamos a describir cuáles son esos principios y las formulaciones que son la base de estudio de la mecánica cuántica. Bien, vamos a ver que el modelo atómico de Bohr está basado, ¿verdad?, en unos estudios que se hizo con respecto a la luz y las radiaciones electromagnéticas y lo que conocemos hoy día como el efecto fotoeléctrico, donde se introduce el concepto de fotones, donde se desvela en ese efecto fotoeléctrico y el estudio de la luz lo que es la naturaleza onda-partícula de la luz. Bien, se hicieron una serie de experimentos en las cuales dieron a la conclusión de que la luz y las radiaciones electromagnéticas son de naturaleza dual, son ondas, o ya se transportan o se mueven en forma de ondas y son partículas también, y esas partículas el nombre se le da el de fotones gracias a Albert Einstein, que fue quien descubre lo que es el efecto fotoeléctrico, que es la capacidad que tiene un haz de luz de impactar sobre una placa de metal y expulsar electrones de esa superficie y con eso generar una corriente eléctrica. El modelo atómico de Bohr surge también del estudio de los espectros atómicos de elementos químicos que fueron expuestos a una llama de fuego. Bien, estos elementos al ser expuestos a la llama de fuego exhiben un color característico. Bien, así que por tanto tenemos aquí materia reaccionando al calor, emitiendo luz de un color específico. Bien, y la única forma que hay para poder describir estas situaciones y el por qué, pues, es planteando un modelo que permita explicar este fenómeno. Y ahí tenemos los fenómenos físicos, los cuales le dieron origen a lo que es el estudio de lo que es la naturaleza de la luz y cómo el estudio de esa naturaleza de la luz se le aplica más adelante a los electrones. Bien, materia caliente o objetos calientes que emiten luz. Bien, en la segunda imagen el efecto fotoeléctrico y lo que son la naturaleza onda-partícula de las radiaciones electromagnéticas. El conjunto de estos fenómenos físicos da origen a lo que es plantear el modelo atómico de Bohr. Bien, y tenemos el fenómeno físico donde elementos, cuando son expuestos a diferentes llamas de fuego, ¿verdad?, exhiben diferentes colores y podemos ver que cada elemento tiene un color característico. De hecho se dice, ¿verdad?, que es la huella digital de los elementos. Bien, cada elemento exhibe un color diferente y se buscó una manera de tratar de darle explicación a estos fenómenos. Bien, esta prueba, que se llama la prueba de la llama, bien, es un procedimiento analítico que utilizan los químicos para detectar la presencia particular de un ion metálico, bien, basado en el color producido en la llama. Bien, así que este fenómeno se explica cuando los electrones, cuando son calentados, ese ion metálico gana energía y esos electrones que están en un nivel pasan a un nivel más alto y en ese proceso emiten fotones. Bien, fotones son partículas de luz. Bien,
Eso lo sabemos hoy día, ¿verdad? Gracias al modelo atómico de Bohr. Bien, ¿y qué establece el modelo atómico de Bohr? Establece que los electrones van a estar colocados por niveles, bien, y que esos electrones solo pueden tener valores específicos de energía, y que cuando un electrón que está en un nivel más alto, como pueden ver en el lado derecho, va a un nivel más bajo, bien, se libera un fotón de luz en el proceso, bien. Así que ese es básicamente lo que trae el modelo de Bohr, bien. O sea que el proceso de que un elemento emita luz de un color, el porqué de esa situación es porque los electrones deben estar colocados en unas órbitas circulares definidas, y cuando cambian de nivel, pues entonces es que ocurre la emisión de ese fotón de luz. Así que tenemos también que Bohr establece que los átomos y las moléculas van a existir en dos estados. Uno que se conoce como el estado fundamental o el nivel basal o raso, ¿verdad? Con respecto a la ubicación del electrón. Bien, cuando hablamos de que un electrón o un átomo está en su estado raso, hablamos de que el electrón está ubicado en un nivel que corresponde al nivel de energía más bajo. Bien, y eso está representado con el del lado izquierdo, ¿verdad? El dibujo que está al lado izquierdo. Ya un estado excitado o un nivel excitado corresponde, ¿verdad?, al estado que tiene mayor energía. Bien, mientras más alejado del núcleo, más energético es el nivel. Mientras más cercano al núcleo, menos energéticos son esos electrones. Por lo tanto, ¿verdad?, mientras más cercano al núcleo, mayor atracción. Mientras más lejano del núcleo, menos atracción hay y más energético es el electrón. Bien, y aquí tenemos resumido, ¿verdad?, lo que son los postulados del modelo atómico de Bohr, y es el modelo que se acepta para el 1913 como adecuado para explicar los fenómenos físicos que ya hemos discutido hasta el momento. Bien, y entonces, repasando lo que son los modelos atómicos, tenemos el modelo atómico de Thomson, que se conoce como el modelo de budín de panzas, el cual establece que el átomo es una masa de carga positiva en la cual están incrustados los electrones. Bien, este modelo se establece porque se descubre los electrones en el átomo. Bien, y este modelo se plantea gracias como resultado y conclusión del experimento del tubo de rayos catódicos. Bien, más adelante Rutherford, queriendo comprobar el modelo de Thomson, ver si es cierto, hizo un experimento conocido como el experimento de la lámina de oro y partícula alfa, y como conclusión de su experimento establece que el núcleo, ¿verdad?, o que el átomo tiene un núcleo. Bien, y que alrededor de ese núcleo hay espacio vacío, y que en ese espacio vacío en alguna región están los electrones. O que este modelo no plantea el orden que puedan tener los electrones en el átomo. Más adelante, ¿verdad?, con el estudio de los espectros atómicos y de las radiaciones electromagnéticas, Bohr establece un modelo donde dice que los electrones van a estar colocados por niveles. Bien, ya más adelante ese modelo deja de ser utilizado para adentrarnos al mundo mecanocuántico del átomo con el modelo de Schrödinger. Bien, vamos a ver ahora, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre el modelo atómico de Bohr y el de Schrödinger. Bien, el modelo atómico de Bohr, que es el del lado izquierdo, tenemos que los postulados de esta teoría o de este modelo dicen que los electrones giran alrededor del núcleo atómico describiendo órbitas circulares definidas, y que esas órbitas se van a relacionar con la energía que tienen los electrones, y por eso también se denominan niveles de energía. Y aquí surge un número que le vamos a llamar más adelante el número cuántico, de la letra N, ¿verdad? N significa nivel. Bien, y este modelo establece también que cuando un electrón pasa a un nivel mayor de energía, que está más alejado del núcleo, a otro de menor nivel, se emite energía electromagnética o un fotón de luz. Bien,
y que el paso de un electrón de una capa de energía menor a otra mayor se adquiere una absorción de energía electromagnética. Así que de mayor a menor ocurre la emisión de luz o la emisión de energía electromagnética, y de menor a mayor ocurre absorción de energía electromagnética. Ya comparando ese modelo con el de Schrödinger, ¿verdad?, va a conservar en parte el concepto de niveles, pero no va a ser de forma restringida como establece el modelo atómico de Bohr, que eran órbitas circulares definidas, ¿okay? Y que pues ese concepto de niveles no está restringido. Bien, dice ahí que el modelo de Schrödinger va a establecer que los electrones se encuentran en regiones probables. Bien, y se introduce el concepto de densidad de probabilidad, lo cual describe de forma matemática la probabilidad de encontrar un electrón en la nube electrónica alrededor del núcleo. Bien, y ese concepto, ¿verdad?, de la densidad de probabilidad y de esas regiones probables va a recibir el nombre de orbitales. Bien, que más adelante se va a describir lo que son los orbitales. Bien, y según este modelo no es posible predecir con exactitud los lugares en que se hallan esos electrones. Bien, y este modelo se basa en una función matemática llamada función de onda, que describe los números cuánticos. Estos números cuánticos describen los niveles, los orbitales y a los propios electrones mismos. Bien, así que aquí tenemos que estos modelos son ampliamente diferentes. Bien. Entonces, como podrá comprender, este nuevo modelo actual del átomo surge de lo que conocemos hoy día como la mecánica cuántica. Bien, la mecánica cuántica es la ciencia que estudia las características y el comportamiento de las partículas atómicas y subatómicas. Bien, que va a estudiar lo que son los protones, los electrones, los fotones. Bien, esas partículas pequeñas, va a describir su comportamiento, bien, y qué características poseen. Bien, la mecánica cuántica junto con la teoría de la relatividad va a componer lo que hoy día llamamos la física moderna, bien, o la física de partículas, donde se estudia la naturaleza de esas partículas, se utilizan aceleradores de partículas para descubrir más partículas más pequeñas aún, bien, y sí estudiar el cómo se mueven, cómo se trasladan, ¿okay? Y vamos a ver que la mecánica cuántica surgió como una rama diferente a la física en el 1922 a partir de la teoría cuántica expresada por el físico alemán Max Planck. Es a partir del trabajo de Max Planck con los objetos calientes que emiten luz, bien, se establece el camino perfecto hacia el desarrollo de lo que hoy conocemos como la mecánica cuántica. Bien, ¿y qué establecía la teoría de Planck? Pues afirmaba que la materia absorbe o emite energía en paquetes de energía llamados quantums o cuantas de energía. Bien, que a partir del concepto de quantum es que comienza el desarrollo de lo que conocemos hoy día como la mecánica cuántica. Bien, el físico Albert Einstein, además de postular que la velocidad de la luz en el vacío es una constante fundamental de la naturaleza y no así el espacio-tiempo, ¿verdad?, absorbe la idea de Planck, ¿verdad?, y de manera general llega a la conclusión de que la luz es una partícula que también se comporta como onda, que él estudia la naturaleza dual de la luz, bien, utilizando lo que hoy conocemos como el efecto fotoeléctrico, bien, que se le dio el premio Nobel de Física por ese experimento del efecto fotoeléctrico, bien, y establece entonces la dualidad onda-partícula. Bien, la dualidad onda-partícula es una de las propiedades fundamentales de la naturaleza, que a nivel atómico es estudiada por la mecánica cuántica, también llamada física cuántica. Bien, uno de los postulados de la mecánica cuántica describe que las propiedades elementales que constituyen toda la materia, los electrones, protones, neutrones,
están dotadas de propiedades tanto de onda como de partículas, comportándose de forma diferente a la naturaleza de los objetos macroscópicos de la mecánica clásica o newtoniana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿verdad?, que las leyes de la mecánica clásica, lo que son las leyes, la ley de gravedad, las leyes de movimiento de Newton, todas esas leyes físicas que establecen el comportamiento de los objetos que podemos ver a simple vista, como los carros, como las personas, bien, que se describe su movimiento y su comportamiento utilizando las leyes de la física, pero de la física o de la mecánica clásica, ¿verdad?, que establece la posición de los objetos y el tiempo, o sea, establece la posición de los objetos y el tiempo que está en esa posición. Se utilizan esos dos conceptos para poder determinar el comportamiento de un objeto. Pero a nivel de los átomos, de los electrones, de los fotones, pues es distinta la visión que se tiene, bien, porque muchas de las leyes de la física clásica tuvieron muchas dificultades para poder aplicarlas. Bien, entiéndase, ¿verdad?, que a diferencia de lo que es la mecánica clásica, que determina el estado físico de un cuerpo o un objeto por su posición y velocidad, la mecánica cuántica lo hace a través de una función de onda, que es la solución de la ecuación de Schrödinger, llamada así por el físico Erwin Schrödinger. Bien, y cabe destacar que la función de onda solo especifica la probabilidad de encontrar la partícula en cierto lugar del espacio. So que es la mecánica cuántica un tratamiento matemático que busca tratar de explicar cómo es la posición y la velocidad de los electrones en el átomo. Bien, y se hace un tratamiento mecano cuántico y surge entonces lo que son las configuraciones electrónicas, que eso lo vamos a hablar en otro video. Así que tenemos aquí que observamos lo que es un mapa conceptual sobre lo que es la mecánica cuántica, donde podemos ver qué principios y formulaciones se llevaron a cabo para desarrollar esta nueva área de la física que va a estudiar lo que es el comportamiento de los electrones, los fotones y las partículas a nivel atómico. Bien, ¿cuáles son esos diferentes principios y formulaciones? Pues vamos a ver, ¿verdad?, que el primer principio que vamos a trabajar es el principio de dualidad onda-partícula. Bien, es una hipótesis establecida por Louis de Broglie, que vamos a discutir ya en breve, que trata de describir cómo es el comportamiento de los electrones. Bien, que va a describir el electrón más allá de la naturaleza de partícula que tienen los electrones. Bien, y hay un experimento que se conoce como el experimento de la difracción de electrones y de interferencia, que son experimentos que le dieron la base experimental para comprobar la hipótesis de Broglie. Bien, donde este principio es sumamente importante porque va a marcar el camino hacia lo que es el desarrollo de la mecánica cuántica y de la formulación establecida por Schrödinger más adelante. Así que vamos a ver que el electrón va a tener una dualidad o un comportamiento, una característica de onda y de partícula. Bien, y se va a explicar en breve en qué consistió esa hipótesis y el experimento que se llevó a cabo para comprobar esa hipótesis. Otro principio muy importante que también marca el desarrollo de la mecánica cuántica es el principio de incertidumbre, o ese principio de indeterminación establecido por Heisenberg. Bien, como pueden ver ahí es una formulación matemática. Bien, ya van dos formulaciones matemáticas, el de Louis de Broglie y el de Heisenberg, que en conjunto esas dos formulaciones van a ser utilizadas más adelante por Schrödinger para establecer lo que conocemos como una función de onda. Y dentro del principio de incertidumbre, que va a ser discutido o explicado en breve, vamos a ver cómo la incertidumbre en términos de la posición y la velocidad de un objeto, que son los dos conceptos importantes, ¿verdad?, aparte del tiempo también. La posición y la velocidad son dos conceptos muy importantes para describir
el movimiento de un objeto. Bien, y se va a tratar de aplicarlo a lo que son los electrones y las partículas a nivel atómico. Bien, y ¿qué más se utilizó o qué más forma parte del desarrollo de la mecánica cuántica? Pues tenemos las formulaciones basadas en una mecánica cuántica ondulatoria y una mecánica cuántica matricial, ¿verdad? Ya aquí nos adentramos a lo que es el tratamiento matemático específico para describir lo que son los electrones en el átomo. Bien, esa mecánica cuántica ondulatoria establecida por Schrödinger establece lo que se conoce como una ecuación de onda o una función de onda, que no es otra cosa que una ecuación matemática que tenga unas características en específico y que van a describir lo que es la densidad de probabilidad de encontrar un electrón en la nube electrónica alrededor del núcleo del átomo. Bien, y de esa ecuación, según dice, usted puede observar ahí, de esa función de onda van a surgir lo que conocemos hoy día como los números cuánticos. O sea que los números cuánticos son el resultado de esta función de onda, ¿verdad? De todo este tratamiento matemático surgen lo que son los números cuánticos que nos permiten describir los electrones. Bien, y hay una serie de experimentos que también pues confirman pues ciertas características que van a tener los electrones. Bien, ¿y qué aplicaciones tiene todo esto? Pues vamos a ver que gracias al estudio matemático y experimental de lo que son las partículas a nivel subatómico, pues tenemos hoy día lo que son las células fotoeléctricas, lo que son los láseres en varios aparatos, bien, desde los CD players, los láseres para apuntar, ¿verdad? Los láseres que se usan en tratamientos médicos, tenemos diferentes aplicaciones médicas, ¿verdad? Que el principio básico de estudiar esto pues se utiliza para construir todas esas tecnologías. Bien, el microscopio electrónico también es otra aplicación que tiene lo que es la mecánica cuántica. Bien, así que ahí les muestro todo lo que se necesitó, los ingredientes necesarios para crear lo que es la mecánica cuántica. Bien, pues entonces vamos a hablar del primer fenómeno, que es la naturaleza dual del electrón. Como bien dije anteriormente, Louis de Broglie establece una hipótesis en la cual él dice que los electrones son partículas, pero también son ondas. Bien, y esto no sale de la nada. Él conoce, ¿verdad?, lo que fue el experimento de la difracción de la luz. Bien, el experimento que se conoce como el de la doble rendija, que más adelante se va a estar explicando. Bien, él llega a la conclusión de que si la luz contiene partículas y la luz tiene características de onda también, pues y los fotones son partículas pequeñas también, pues los electrones también son partículas pequeñas, pues por lo tanto él establece una hipótesis de que si los fotones son ondas y son partículas, pues los electrones también se van a comportar como ondas. Bien, así que esta hipótesis, ¿verdad?, se establece como una especie de predicción a lo que es eventualmente, ¿verdad?, se descubre como cierto, pero en este momento, en 1924, pues no lo pudo comprobar. Hasta en 1927 que otros científicos realizan el experimento y llegan a la conclusión comprobando la hipótesis de Broglie. Bien, ¿y qué postula él en su ecuación y qué postula en general? Pues postula que una partícula de materia va a tener, ¿verdad?, una masa m, bien, y una velocidad v, y que esa materia va a tener una longitud de onda asociada. ¿Por qué habla de longitud de onda? Porque recuerde lo que acabo de mencionar, que si la luz, el fenómeno de la luz se comporta como onda y son partículas, bien, pues por lo tanto los electrones se van a comportar de la misma forma. Bien, y establece una relación y una ecuación. ¿Ok? Así que pues vamos a hablar entonces de lo que es la ecuación de Broglie. Bien, como bien dije en el slide anterior, de que las partículas, en este caso los electrones, van a tener una longitud de onda asociada, al igual
que la luz lo tiene. Bien, y Lewis de Broglie establece esta ecuación que usted observa ahí, donde esa longitud de onda asociada al electrón va a estar determinada por dividiendo la constante de Planck entre la masa de ese electrón por la velocidad a la que se mueve ese electrón. Dijimos, ¿verdad?, que anteriormente que la velocidad de la luz es una constante universal. Bien, la velocidad de la luz es 3.0 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Bien, así que y también conocemos cuánto es la masa de ese electrón, so que podemos determinar la longitud de onda. Por lo menos en teoría podemos hacerlo, ¿okay? Y más adelante se le va a explicar lo que fue el experimento que condujo a que esta ecuación o a que esta formulación de Lewis de Broglie sea cierta o sea acertada. Bien, y que va a predecir esta ecuación. Esta ecuación lo que va a predecir es que todas las partículas que están en movimiento van a tener una característica de onda asociada. Bien, pero nosotros, ¿verdad?, no podemos con respecto a los objetos de gran masa como los que observamos a simple vista, su comportamiento como onda va a ser muy bajo. ¿Por qué? Porque no podemos comparar la masa de un electrón, que es sumamente pequeña, con la de una persona o un objeto cualquiera. Bien, es difícil poder observar lo que es la longitud de onda de un objeto macroscópico, de un objeto grande, de un objeto que está en el nivel a nivel macroscópico o a simple vista. Bien, así que observar el comportamiento ondulatorio de objetos muy grandes es muy bajo. Bien, que lo que quiere decir esto es que los objetos grandes no se comportan como ondas. Bien, los objetos, los carros, las personas, su traslación, su movimiento no es en forma ondulatoria. Bien, solamente los electrones, fotones, van a hacer su movimiento en forma ondulatoria, y es demostrado como en los diferentes experimentos, y cuyas conclusiones establecen que ese va a ser el movimiento que van a tener los fotones, y en este caso que vamos a ver ya pronto, en los electrones también. ¿Ok? Muy bien. Bien, pues entonces vamos a explicar lo que es el experimento de la doble rendija. Bien, el experimento, ¿verdad? Usted puede ver el esquema, es un esquema bastante sencillo, donde, bien, si tenemos entonces que los fotones o los electrones como partículas, ¿verdad? Si los electrones son partículas y no son ondas, bien, si yo disparo a una pantalla que tiene dos orificios, algunos de las partículas van a chocar contra las paredes, pero algunas van a seguir su trayectoria a través de la rendija o del hueco, y el patrón que se va a formar al otro lado de la doble rendija es el que observamos ahí. Bien, van a seguir en línea recta y van a formar dos columnas, ¿verdad?, de partículas chocando en esa única posición fija. Bien, así que vuelvo y repito, ¿verdad? Si los electrones son partículas solamente, bien, pues el comportamiento que se espera es que cuando esas partículas choquen, ¿verdad?, o sigan su trayectoria, algunas chocarán con las paredes, y las que puedan pasar por la doble rendija van a seguir su trayectoria en línea recta y formarán este patrón que usted observa ahí. Bien, pero vamos a ver más adelante la gran sorpresa que se llevan los científicos con respecto a esto. Bien, ¿qué ocurre con la luz? Con la luz, ¿verdad?, cuando se le dispara un haz de luz, pues se obtiene otro patrón diferente. Bien, y con este experimento llamado el experimento de la difracción de luz se obtiene lo que se conoce como la interferencia de ondas. Bien, que este experimento fue otro experimento que le dio base y origen a lo que es el comportamiento de onda de la luz. Bien, así que cuando se realiza el mismo experimento de difracción,
En vez de utilizar luz, se utiliza en esta ocasión un haz de electrones. Para sorpresa de los científicos, se observa el mismo patrón de interferencia que se ve con la luz. Bien, así que es gracias a este experimento que la hipótesis de de Broglie fue comprobada. Bien, donde observaron que esa corriente de electrones se difractaba, un fenómeno que es típicamente ondulatorio. Así que este experimento es el que se utilizó para entonces determinar que los electrones, aparte de que son partículas, también son ondas, bien, o su movimiento es a través de ondas, al igual que lo hace la luz. Bien, así que este experimento es uno de los más maravillosos de muchos de los experimentos buenos que existen, porque este determina la naturaleza de onda que tienen los electrones. Bien, así que aquí tenemos otra ilustración donde mostramos, ¿verdad?, lo mismo. Bien, tenemos un haz de electrones que choca con esa pared con doble rendija, y observamos el patrón de interferencia que se observa para el fenómeno de la luz. También los electrones tienen el mismo patrón, comprobando de esta manera que los electrones, a partir de que son partículas, también se comportan como ondas. Bien, así que Louis de Broglie entonces en aquel momento estableció que las órbitas cuantizadas de Bohr tenían características similares a las ondas, y también reflexiona sobre la naturaleza dual de la luz, descrita como onda y partícula. Bien, así que tenemos entonces que, en resumen, ¿verdad?, la naturaleza dual del electrón está comprobada en este experimento de la difracción de los electrones. Bien, y paso a paso, científicos como Rutherford, Bohr, de Broglie han ido desvelando lo que son los misterios del átomo. Bien, pero sin embargo hay una conclusión que fue determinada por el científico alemán físico teórico Werner Heisenberg, que ha tenido una gran implicación en el modelo atómico actual. Bien, así que estos dos principios van a marcar lo que es el desarrollo de la mecánica cuántica y el desarrollo del modelo atómico actual. Bien, vamos a hablar del segundo principio, ¿verdad?, o segunda formulación muy importante para el desarrollo de lo que conocemos como la mecánica cuántica. Bien, así que ya conocemos que el electrón es una partícula y también se comporta como onda gracias al experimento de difracción de electrones. Bien, donde se demuestra que los electrones, su movimiento es igual al de la luz en forma de onda. Bien, ¿y qué establece entonces el principio de incertidumbre de Heisenberg? Heisenberg establece que es fundamentalmente imposible conocer con precisión la velocidad y la posición de una partícula en el mismo tiempo. Como pueden observar ahí, está determinado de forma matemática. Bien, establece una formulación matemática en donde se utiliza la indeterminación en la posición multiplicado por la indeterminación en la cantidad de movimiento, y que eso va a ser mayor o igual a la constante de Planck dividido entre 4pi. Así que esa formulación matemática es muy importante porque se va a utilizar más adelante en el desarrollo de las formulaciones matemáticas y el tratamiento matemático que se le da al estudio de lo que es la mecánica cuántica. Bien, Heisenberg planteó la hipótesis de que el acto mismo de observar una partícula va a cambiar el comportamiento de esa partícula. ¿Por qué? Volvemos a lo que dice al principio. No podemos conocer con precisión la velocidad y la posición en un mismo tiempo. Bien, así que o conozco dónde está ubicado o a qué velocidad se mueve un electrón, pero el acto mismo de observar me va a cambiar el comportamiento de esa partícula. Bien, así que este principio es una de las bases teóricas actuales sobre la naturaleza de la luz y de la materia. Y podemos ver en el lado derecho ahí la imagen que cuando un fotón
choca un electrón que está en reposo. Ese electrón es alterada su posición y velocidad. Si está en reposo, la velocidad es cero, pero si es chocado por un fotón, ya la velocidad es otra. Así que ese hecho o esa acción pues me cambia el comportamiento de esa partícula. Ya ahora o conozco la posición o conozco su velocidad, pero las dos cosas a la misma vez es muy difícil, es una incertidumbre que se establece en términos de cómo es el comportamiento del electrón. Bien, y aquí lo tenemos un poquito más grandecito, la imagen, donde vemos que en el lado izquierdo ese fotón choca con el electrón, la velocidad aumenta, la del electrón, pero la posición cambia, ¿verdad? Cambia en otra posición diferente. ¿Y qué usted puede observar ahí? Que el fotón tiene una longitud de onda específica. Así que después del choque, después de la colisión con el electrón, la longitud de onda aumenta. Bien, por lo tanto, la pregunta es, ¿va a cambiar la energía de ese fotón? Sabemos que sí, ¿verdad? Sabemos que la longitud de onda está relacionada con la frecuencia. Bien, y la frecuencia determina la energía que va a tener un fotón específicamente. Bien, así que el hecho de que un electrón sea, ¿verdad?, colisionado por un fotón, pues ese comportamiento pues no me permite determinar la posición del electrón y por lo tanto voy a conocer su velocidad. Pero conocer cómo se mueve, hacia dónde se mueve y con qué velocidad lo hace, hacer esas dos cosas es fundamentalmente imposible. Bien, y el científico Werner Heisenberg estableció eso matemáticamente hablando. Bien, y ahí tenemos, ¿verdad?, la explicación que ya le di, donde tenemos que el fotón choca y el electrón cambia de posición y aumenta su velocidad. En esta ilustración podemos observar lo que se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg, mostrado en esta imagen, bien, donde usted ve el muñeco mirando el mapa y ahí dice que probablemente usted está ahí. Bien, imagínese usted qué confusión, ¿verdad?, podría causarnos a uno, ¿verdad? Porque uno sabe dónde está ubicado, dónde estoy parado. Pero si fuera un electrón, pues se tendría que pensar de esta otra manera, ¿verdad? Yo probablemente estoy en esta posición. Bien, ¿por qué se habla del principio de incertidumbre? Porque el movimiento del electrón alrededor del átomo es sumamente rápido. Él puede estar en varios sitios muy rápidamente. Bien, pues tenemos que surge una nueva área de la física conocida como la mecánica cuántica, en donde se establece a partir de lo que vamos a conocer ahora como la ecuación de onda de Schrödinger, que utilizando el principio dualidad onda-partícula de Louis de Broglie y el principio de incertidumbre de Heisenberg, esa combinación matemática es la que se utiliza para crear una nueva formulación matemática para tratar de describir lo que son los electrones en el átomo, como son las nubes electrónicas alrededor del núcleo atómico. Bien, se establece, ¿verdad?, que el modelo de Bohr era una hipótesis basada en la suposición de que los niveles de energía de un átomo eran fijos, y Schrödinger usó una ecuación para demostrar que esos niveles de energía fijos son el resultado de la naturaleza ondulatoria de los electrones, demostrado por Louis de Broglie y en el experimento de difracción de electrones. Así que junto con el principio de incertidumbre de Heisenberg, la ecuación de Schrödinger fue la base de una nueva teoría atómica. Bien, la teoría cuántica describe matemáticamente las propiedades de onda de los electrones y otras partículas pequeñas. Ya en el 1926, ¿verdad?, se avanzó en la teoría onda-partícula propuesta por de Broglie y se dedujo una ecuación que trataba al electrón del átomo de hidrógeno como una onda. Bien, y entonces se plantea un nuevo modelo atómico conocido como el modelo mecanocuántico del átomo, y este modelo lo que hace es limitar la energía del electrón a ciertos valores, la energía cuantizada,
y se trata de describir la ruta del electrón alrededor del núcleo. Bien, y uno de los resultados de la teoría cuántica es que la posición de un electrón en un átomo no se puede determinar con precisión utilizando el principio de incertidumbre de Heisenberg. Solo se puede determinar la probabilidad de encontrarlo en cierta región alrededor del núcleo atómico. Bien, así que Erwin Schrödinger descubre una ecuación que describe la naturaleza de partícula y de onda de un electrón, y utilizando esa ecuación trata de describir cómo son los electrones. Bien, las soluciones de esta ecuación se conocen como función de onda, que es una ecuación matemática que cumple con unos ciertos criterios que se requieren, ¿verdad?, para poder describir adecuadamente los diferentes electrones, bien, o el sistema en particular que se esté trabajando. Así que esa ecuación de onda llamada psi, bien, nos dice dos cosas fundamentales: que la energía de un electrón se describe como energía traslacional, vibracional y rotacional. Así que se describe cómo se traslada un electrón, cómo vibra esos electrones y cómo rotan esos electrones, bien, o giran, bien, y basado en modelos y formulaciones matemáticas para la determinación de esa energía, ¿verdad?, basado en la ecuación de onda de Schrödinger. Esa ecuación nos da también la probabilidad de encontrar un espacio definido a los electrones, bien, y a ese espacio probabilístico, se habla de densidad de probabilidad, a ese espacio probabilístico se le va a conocer como orbitales, que más adelante vamos a estar discutiéndolo, bien, y como resultado de la ecuación de onda se obtiene lo que se conoce como los números cuánticos. Bien, vamos a ver más adelante que los números cuánticos son utilizados para describir los electrones en el átomo. Bien, así que aquí podemos observar lo que se conoce como la ecuación de onda de Schrödinger. Esa que usted está observando ahí es la ecuación de onda dependiente del tiempo, que utiliza la energía cinética, que es la energía de movimiento, y la energía potencial, que es la energía de los objetos que están en reposo. Y esa ecuación, como bien dice ahí, es dependiente del tiempo. Pues para que usted vea, ¿verdad?, la interpretación matemática que se le da al estudio de lo que es la teoría cuántica del átomo y de la descripción de la energía de los electrones, la descripción de la forma de los orbitales, bien, que vamos a ver más adelante, y pues para que usted vea que se utiliza lo que en matemáticas se conoce como el cálculo diferencial, ¿verdad?, sacando derivadas de diferentes funciones, bien, funciones matemáticas, ¿verdad?, una función matemática que permita describir los diferentes sistemas en el átomo. Bien, eso es para que usted observe, ¿verdad?, cuál es la ecuación y cómo es el tratamiento matemático que se utiliza dentro de este campo de la mecánica cuántica. Bien, entonces tenemos que existe un experimento mental, ¿verdad?, conocido como el experimento del gato de Schrödinger, que trata de explicar lo que es el principio de incertidumbre de Heisenberg y su combinación con la función de onda que ya acabamos de explicar. Bien, y vamos a hablar un poco sobre ello. Bien, tenemos aquí un gatito dentro de una caja sellada, bien, y dentro de esa caja tenemos un dispositivo que el cual, si es activado, pues puede romper ese matraz con una cápsula venenosa, bien, y que si es activada, ¿verdad?, pues el gato puede morir en estar en contacto con esa sustancia. Ahora bien, ¿en qué consiste el experimento y cómo se utiliza para explicar el principio de incertidumbre de Heisenberg? Pues sencillo. El gato, ¿verdad?, el estado, y cuando se refiere al estado, ¿verdad?, es si el gato está vivo o está muerto. Bien, así que como es una caja sellada, bien, y no podemos observar directamente lo que está ocurriendo allá adentro, bien, si es accionada esa palanca que rompa ese matraz con el material
venenoso, bien, mientras no se pueda abrir la caja, el gato está en los dos estados a la misma vez. Está vivo y muerto de forma simultánea, bien. Así que esto es para explicar el principio de incertidumbre, bien, en donde no podemos saber con exactitud y precisión y al mismo tiempo la velocidad y la posición de un electrón en el átomo. Así que haciendo una analogía con el gato de Schrödinger, pues mientras no podamos abrir la caja, bien, y si es accionada esa palanca y se rompe ese matraz con el material venenoso, mientras no podamos abrir la caja, el gato está en los dos estados a la misma vez. Está vivo y muerto en el mundo cuántico, estamos hablando, ¿bien? O sea, en el mundo cuántico, ese sería el estado en que el gato estaría, ¿bien? Está vivo y muerto a la misma vez, ¿bien? Hasta que no se abra la caja y observemos directamente qué es lo que ocurre, ¿bien? Así que eso es más o menos lo que es este experimento mental de Schrödinger para tratar de explicar lo que es el principio de incertidumbre, bien, de Heisenberg y cómo eso se aplica a los electrones en el átomo, bien. Bien, vamos a explicar entonces lo que son los números cuánticos. Bien, los números cuánticos surgen o son la solución a la que conocimos como la función de onda de Schrödinger, que va a establecer o va a tratar de describir cómo es la distribución de los electrones en los átomos, va a describir cómo son los orbitales atómicos e identifican a los electrones dentro de ese orbital. Bien, así que estos números cuánticos son 4 números cuánticos distintos que van a describir diferentes características de esos electrones en las diferentes órbitas o orbitales, ¿verdad?, alrededor del núcleo atómico. Bien, y son 4 números cuánticos. Tenemos el número cuántico principal, representado con la letra N, que representa el nivel donde se encuentra ese electrón. El número cuántico del momento angular, representado con la letra L, que representa el subnivel, ¿verdad? Dentro de cada nivel hay subniveles. Bien, y el número cuántico magnético, representado con las letras M sub L. Bien, tenemos que ese número cuántico magnético representa el orbital. Bien, y el último número, el número cuántico de spin, representado por las letras M sub S, que representa el giro de ese electrón. Bien, de cada uno de estos números cuánticos vamos a estar describiendo específicamente qué representa cada número cuántico. Bien, vamos entonces a observar aquí el resumen de los diferentes números cuánticos, la descripción de cada uno. Usted lo puede observar ahí. Bien, puede observar la descripción de lo que son los números cuánticos. Bien, así que vamos a estar hablando más específicamente de cada uno de los números cuánticos. Bien, esta imagen es para que usted vea un resumen de todos los diferentes números cuánticos. Bien, así que vamos a pasar aquí. Bien, tenemos aquí resumida en esta tabla también los 4 números cuánticos. Bien, número cuántico principal con el símbolo N, que representa el nivel de energía principal del electrón. Número cuántico del momento angular, representado con la letra L, que va a describir la forma que va a tener ese orbital, que vamos a ver más adelante. El número cuántico magnético, representado con la M, se le pone M sub L, también porque el número cuántico magnético tiene influencia del número cuántico del momento angular. Uno depende del otro. Bien, aquí todos dependen, ¿verdad?, uno del otro, pero esos dos números específicamente, el número cuántico del momento angular y el cuántico magnético, ambos tienen que ver con el orbital. Uno va a describir la forma y el otro va a describir la orientación de ese orbital alrededor del núcleo. Bien, y el último número cuántico, que es el número cuántico de spin, cuyo símbolo es el más medio y menos medio. Más medio y menos medio se refiere a los diferentes, a que van a girar en sentidos opuestos. Bien, y
ese número de spin pues representa el giro del electrón. Bien, así que tenemos entonces el número cuántico principal. ¿Y qué representa ese número? Ese número va a representar la separación entre el núcleo y el electrón. Mientras más alejado del núcleo, más energético es ese electrón, bien, mayor es el nivel, ¿verdad? Como pueden observar en el diagrama, a medida que el nivel aumenta, aumenta el tamaño de ese nivel, bien, y se representa con la letra N, bien, que significa nivel, bien. Así que nosotros podemos describir los niveles en el átomo como si fueran las filas que están arriba y más alejado de un escenario, de un teatro, bien, y vamos a ver que cada nivel de esa silla a su vez tiene el mismo o la misma cantidad de subniveles. El nivel 1 tiene un subnivel, el nivel 2 tiene 2 subniveles, el nivel 3 tiene 3 subniveles y el cuarto nivel tiene 4 subniveles, bien, así que mientras más alejado del núcleo, más subniveles van a estar representándose en cada nivel. Bien, y aquí podemos observar rapidito núcleo atómico, ¿verdad? La nube de electrones representada con las sillas, y vamos a utilizar esos dos electroncitos representados con esas dos flechas amarillas, y vamos a ver, ¿verdad?, que mientras más alejado del núcleo, mayor cantidad de subniveles van a haber por cada nivel. Así que los electrones van a ir poco a poco acomodándose en los diferentes niveles y subniveles hasta que donde sea necesario. Bien, y vamos a ver, no se pusieron todos porque pueden haber subniveles vacíos. Bien, como puede haber asientos vacíos en un teatro, pues así mismo ocurre en el átomo. Bien, en donde vamos a ver el por qué específicamente los electrones están colocados de esa manera. Bien, vamos a ver más adelante cómo en las configuraciones electrónicas, porque los electrones deben tener giros opuestos. Bien, por eso hablamos del número cuántico de spin, porque se refiere al giro que tiene ese electrón y va a ser en sentidos opuestos. Bien, así que esta imagen lo que intenta ilustrarles es el cómo se describe el número cuántico principal del nivel. Bien, vamos con el segundo número. El segundo número es el número cuántico del momentum angular, ¿verdad? Imagino que se preguntará qué es eso del momento angular. Pues tenemos, ¿verdad?, que el momento angular es proporcional a la masa del objeto que gira con el radio del giro, la distancia al eje de giro de la masa que está girando, y eso lo elevamos al cuadrado, y eso es proporcional a la velocidad angular, es el número de vueltas por segundo. Bien, eso que se refiere, el momentum angular es el giro que tiene un objeto con respecto a un punto fijo. Bien, así que vamos a determinar, ¿verdad?, esa región en donde ese electrón va a estar girando. Bien, y este número cuántico del momento angular va a representar la forma del orbital, en donde los electrones en un átomo, ¿verdad?, van a tener este momentum angular debido a que el movimiento alrededor del núcleo, ¿verdad?, en el centro del átomo es en forma de giro. Bien, ellos van a girar alrededor del núcleo. Bien, so que el punto fijo puede ser el núcleo y el electrón pues va a girar en torno a él, pero va a girar en torno en una nube electrónica específica. Bien, y tenemos aquí, ¿verdad?, que ese lugar específico en donde va a estar girando ese electrón, donde va a estar ubicado ese electrón, el número cuántico del momentum angular va a estar describiendo la forma que van a tener los diferentes orbitales. ¿Y qué es un orbital? El orbital es una región tridimensional alrededor del núcleo. Bien, ese orbital es la descripción ondulatoria del tamaño, forma y orientación de una región en el espacio disponible para un electrón. Bien, como puedes observar a la derecha, vamos a estudiarlo más adelante poco a poco, describiendo cada uno de los tipos de orbitales, donde van a tener formas y orientaciones distintas.
Bien, así que vamos a ver que cada orbital va a tener diferentes valores de n, que es el número cuántico principal, y que presenta una energía específica. Bien, cuando hablamos de nivel, hablamos de niveles de energía. Bien, y mientras más alejado del núcleo, más energético es el nivel. Bien, mientras más alto el nivel, más energético. Mientras más cercano al núcleo, menos energético es. Bien, así que ¿qué representa el orbital? El orbital, ¿verdad? La posición o la probabilidad de amplitud de encontrar un electrón en un punto determinado del espacio se define mediante sus coordenadas en el espacio. So que vamos a utilizar el plano cartesiano, bien, pero añadiendo otras dimensiones, bien, porque esto es un mundo tridimensional, bien. Así que este orbital va a representar el 90% de probabilidad de ubicar un electrón dentro de esa nube electrónica, y que ese orbital hay un 10% que va a estar fuera de ese orbital y ese electrón se ubicará en otro orbital distinto. Bien, porque vimos ahorita que el movimiento de electrones es muy acelerado, es muy rápido. Bien, ellos pueden cambiar de orbital, y mientras más grande sea el átomo, con lo que llamamos átomos polielectrónicos, pues mayor va a ser la probabilidad de poder cambiar de niveles y de subniveles. Bien, así que tenemos entonces que como número, ¿verdad?, su valor va de 0 a n-1. Bien, los valores de n, ¿verdad?, del número cuántico principal son 1, 2, 3, 4, 5 hasta 7 niveles. Bien, y ese número cuántico del momentum angular, su valor va a fluctuar entre 0, o sea, comienza siempre en 0 y termina hasta n-1. Y podemos ver que se utilizan letras para representar cada uno de esos subniveles u orbitales. Bien, el número cuántico principal 1, bien, primer nivel, pues vamos a ver que el número cuántico del momento angular, su valor es 0. Bien, y se reutiliza la letra S para representar el número cuántico del momento angular 0. Bien, ok. Y número cuántico principal de 2, pues el número cuántico del momento angular va a tener dos valores posibles, de 0 y 1. Bien, y se representan con las letras S y P. Bien, así que vamos a ver que en el tercer nivel los valores del número cuántico del momento angular van a ser tres valores, 0, 1 y 2, y eso se representan con las letras S, P y D. Bien, y el número cuántico principal número 4 va a tener cuatro valores, bien, 0, 1, 2 y 3, y se representa con las letras S, P, D y F. Como puede notar, el número del nivel va a ser la cantidad de valores del momento angular. Bien, nivel 1, un valor, nivel 2, dos valores, nivel 3, tres valores, y nivel 4, cuatro valores. Como vimos hace aproximadamente un par de minutos atrás, donde explicamos que por cada nivel va a haber el mismo número de subniveles, y esos son los orbitales que representa el número cuántico del momentum angular. Bien, y aquí tenemos una tabla donde se especifica y se muestra que si el valor del momentum angular es 0, la letra que se utiliza es la S. Si el valor es 1, la letra que se utiliza es la letra P. Si el valor es 2, la letra que se usa es la D. Y si el valor es 3, pues se utiliza la letra F para representarlo. Bien, y vamos a ver cómo se utilizan todos estos números cuánticos más adelante, cuando se describan las configuraciones electrónicas. Cómo es que se utiliza esto para construir lo que son las configuraciones electrónicas de los elementos, bien, de los átomos de los elementos. Bien, y en esta tabla tenemos resumido, okay, lo que son los orbitales de los primeros 4 niveles de energía principal. Bien, vamos a ver la tabla rapidito. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. En la primera columna se describe el número cuántico principal,
1, 2, 3 y 4. Bien, la cantidad posible de formas de orbitales, como podemos ver, el mismo número de nivel es el mismo número de formas orbitales. Bien, y para el nivel 1 va a haber un número posible de formas orbitales. El valor del número cuántico del momento angular es L igual a 0. El tipo de orbital va a ser el tipo S y se denomina como 1S. Bien, no hay más denominaciones para el nivel 1. El nivel 2. En el nivel 2 van a haber dos posibles formas de orbitales. Bien, cuyo valor del número cuántico del momento angular L es igual a 0 y 1. Eso que se denomina ese nivel como 2S y 2P. No hay más números cuánticos del momento angular para el nivel 2, pues solamente va a haber dos denominaciones, ¿verdad? Denominaciones para esos orbitales. En el nivel 3 tenemos que hay tres formas orbitales, bien, con tres valores de momentum angular, L igual a 0, 1 y 2, bien, y se denomina con las letras SPD. Bien, y el tercer nivel, sus denominaciones correctas son el 3S, 3P y 3D. Bien, y en el nivel 4 tenemos que va a haber cuatro posibles formas de orbitales, bien, donde vamos a tener cuatro valores del momento angular, bien, y los posibles o los tipos de orbitales posibles son el S, el P, D y F. Bien, y se denomina el cuarto nivel como 4S, 4P, 4D y 4F. Bien, del nivel 4 en adelante, bien, los valores van a ser los mismos. Bien, hasta el nivel 7, bien, que va a incluir, que no incluye el nivel 6 y el nivel 7 no incluye las F. Bien, pero eso lo vamos a ver cuando discutamos lo que son las configuraciones electrónicas. Bien, para que tengamos una pequeña perspectiva de lo que estamos tratando de ilustrar aquí, tenemos que la estructura atómica, ¿verdad?, con su núcleo en el centro y los diferentes niveles, bien, alrededor del núcleo, cómo utilizamos las denominaciones S, P, D y F para describir las diferentes regiones alrededor del núcleo para ubicar los electrones. Bien, ahí tenemos en el color azul el nivel 1, que solamente tiene un subnivel, el S. Bien, en el segundo nivel, ¿verdad?, tenemos el S y el P. Bien, no hay más denominaciones ni subniveles dentro del nivel 2. Bien, y si pudiéramos tener un dibujo más amplio, pues tendríamos más niveles y más subniveles dentro de cada nivel. Bien, así que eso es para que tengamos una pequeña perspectiva, ¿okay?, de lo que es utilizar los números cuánticos para describir lo que es la estructura atómica en términos de los electrones, de su ubicación, de su probabilidad de ubicarlos en alguna región del espacio. Bien, vamos a ver cómo combinamos el número cuántico principal con el momentum angular. Y vamos a suponer que tenemos el siguiente orbital y subnivel, 3P1. Bien, ¿qué significa el número 3? O ese número grande. Ese número grande va a representar o va a indicar el nivel en que se encuentra un electrón. Bien, en este caso el nivel es el 3. Bien, la letra representa el número cuántico del momento angular. ¿Okay? Dijimos ahorita que cada letra tiene un valor específico. Bien, así que la letra va a indicar, como bien dice ahí, el número cuántico del momentum angular, y el número pequeño arriba va a indicar la cantidad de electrones que hay en ese orbital específicamente o subnivel. Bien, así que, ¿qué podemos decir de este electrón que está ubicado en el orbital 3P? Pues podemos decir que el valor de n del número cuántico principal es 3 y que el número cuántico del momentum angular, su valor es 1. ¿Por qué? Porque vimos ahorita que si L es igual a 0, la letra que se utiliza es la S. Si L es igual a 1, se utiliza la letra P. Si L es igual a
2 se utiliza la letra D, y si L es igual a 3 se utiliza la letra F. Bien, así que vamos a ver un ejercicio, bien, para que usted pueda trabajarlo. Bien, le invito a que haga este ejercicio, bien, dejándose llevar por el ejemplo que se acaba de explicar. Bien, lo que se le pide que usted haga es que indiques cuál es el número cuántico principal, cuál es el número cuántico del momentum angular y el número de electrones en cada uno de los siguientes. Bien, sí, tiene que saber, ¿verdad?, que el número grande representa el nivel, la letra representa el número cuántico del momentum angular, ¿verdad?, representado por un valor específico. Bien, tiene que ir a buscar la tabla que anteriormente se discutió, bien, donde están los valores para cada una de esas letras. Bien, así que le invito, ¿verdad?, a que trate de hacerlo. Bien, aunque le voy a estar mostrando las respuestas de cada uno, es bueno que usted lo intente, bien, para que practique y pueda descifrar cómo es que se hace este tipo de ejercicio. Bien, bueno, pues vamos a continuar entonces con los resultados de cada uno. Bien, y vamos con el primero. En el primero tenemos que el valor de n es 3, porque es el nivel 3. Bien, el valor de s, ¿verdad?, o del número cuántico del momento angular, es 0. Y la cantidad de electrones, 1. Bien, ese 1 o ese número pequeño arriba representa la cantidad de electrones. Bien, el siguiente, n es igual a 2, porque ahí dice que el nivel es 2. La letra es la P, pues por lo tanto el valor de L va a ser de 1. Bien, y la cantidad de electrones, 3. Bien, el siguiente. En el siguiente tenemos que el nivel es el 4, el valor de L es 2 y el número de electrones, 5. Bien, aquí tenemos que el nivel es el 4, el valor de L es 1 porque la letra es la P. Bien, y la cantidad de electrones, pues 4. En el siguiente tenemos que el nivel es el 3, el subnivel, que es representado por la letra, su valor es L igual a 2 y la cantidad de electrones, pues 6. Bien, y por último tenemos que el nivel es el 5, el valor de L es 3 porque es la letra F la que se utiliza y la cantidad de electrones, pues 9. Bien, creo que es un ejercicio bastante sencillo, bien, donde podemos descifrar cuál es el número cuántico principal y el número del momentum angular, bien, que va a estar representado con letras, bien, con esas letras. Aquí, ¿qué podemos observar? Vamos a observar que los diferentes orbitales S, P, D y F van a tener diferentes formas, características y diferentes orientaciones en el espacio, en donde podemos ubicar posiblemente los electrones en esa región en específico. Bien, y vamos a ver en esta imagen un poco más clara. Bien, tenemos diferentes tipos de orbitales, diferentes regiones probabilísticas dentro del tratamiento matemático, donde se pueden ubicar los electrones posiblemente. Bien, y como pueden observar ahí, los diferentes orbitales tienen diferentes formas. Bien, los orbitales del tipo S son circulares o esféricos, ¿verdad? Correcto. Se utiliza el término esférico para describir lo que son los orbitales del tipo S. Bien, así que adelantado un poco, los orbitales S no ocupan todas las dimensiones o todas las orientaciones posibles. Bien, las abarca todas porque es una esfera. Bien, pero ya los otros tipos de orbitales van a tener una orientación y una forma característica, bien, y que va a estar orientado en los diferentes planos, bien, en el eje de X, en el eje de Y, en el eje de Z, ¿verdad? Son diferentes orientaciones que pueden tener los diferentes orbitales. Si observan los P, ¿verdad?, le puse una imagen de una mancuerna o de un dumbbell en inglés, para que entienda cómo es la forma de ese orbital, bien, lo parecido que es.
En esas nubecitas que usted observa, ahí van a estar colocados los electrones, ¿bien? O la región probabilística de encontrar los electrones, ¿bien? Y vas a ver que en el orbital de P tienen diferentes orientaciones, uno en el eje de X, uno en el eje de Y otro en el eje de Z, ¿bien? Y así mismo ocurre con los subniveles D, ¿bien? O con los orbitales del tipo D, que van a tener 5 orientaciones diferentes, ¿bien? Los orbitales S, una sola orientación. Los orbitales P tienen 3 orientaciones diferentes y los orbitales D tienen 5 orientaciones en el espacio diferentes. Bien. Los orbitales F que van a tener las diferentes orientaciones, bien, y van a tener un total de 7 orientaciones distintas en el espacio, bien. Eso que es bastante abarcador los niveles, subniveles F, y mientras más regiones probabilísticas haya, más fácil se le hace a los electrones cambiar de nivel, bien, o cambiar de subnivel o de orbital, bien, por la accesibilidad que se tiene de diferentes orientaciones. Obviamente, para llegar a estos tipos de orbitales, los átomos tienen que ser polielectrónicos. Polielectrónicos quiere decir que tienen muchos electrones, o que los átomos de elementos que están ubicados en la parte inferior de la tabla periódica van a tener acceso a estos tipos de orbitales, específicamente los elementos que están en los lantánidos y actínidos, que son los elementos que adquieren orbitales del tipo F o son los primeros en accesar estos tipos de orbitales. Bien, vamos a describir ahora lo que es el número cuántico magnético. Bien, el número cuántico magnético va a estar describiendo la orientación que van a tener los diferentes orbitales. Bien, el número cuántico del momentum angular, que fue el número discutido anteriormente, va a describir la forma que tienen los diferentes orbitales, pero es el número cuántico magnético, representado con las letras M sub L, que va a determinar la orientación que tienen esos orbitales. Bien, y tenemos, ¿verdad?, que el número total de orbitales que existen en un nivel de energía dado va a estar dado por una fórmula matemática bastante sencilla, donde dice que el número de orbitales va a estar dado por n elevado a la 2. Bien, por ejemplo, tenemos que los valores de n, que son el número cuántico principal, sus valores son 1, 2, 3, 4 en adelante, ¿no? Y tenemos que el número de orbitales por cada uno de esos niveles, pues va a ser para el nivel 1 un orbital, para el nivel 2 vamos a tener 4 orbitales, para el nivel 3 vamos a tener 9 orbitales y para el nivel 4 vamos a tener 16 orbitales. Así que vamos a ver que este concepto de orbital es muy importante reconocerlo para cuando se discuta lo que son las configuraciones electrónicas. O sea, se utilizan los números cuánticos para darle base a lo que es eventualmente que vamos a estar conociendo como las configuraciones electrónicas. Y vamos a ver que en cada orbital caben solamente 2 electrones. Bien, solamente 2 electrones. Bien, como habíamos indicado anteriormente, el número cuántico magnético, cuyo símbolo es M sub L, indica la orientación de un orbital alrededor del núcleo atómico. Bien, y los valores de este número cuántico van a ir desde negativo L a positivo L. Bien, todos los orbitales S son esféricos. Bien, por lo que solo pueden tener una sola orientación. Bien, y como pueden observar ahí, mientras mayor es el número cuántico principal, más grande es esa esfera. Bien, así que una esfera del nivel 3S es mayor que el del 1S. Bien, una esfera del nivel 4S es mayor que el del nivel 2S. Bien, así que lo que cambia en los orbitales S es el tamaño,
pero no hay orientaciones, ¿bien? No tienen una orientación específica. Y como, por lo tanto, ¿verdad? Como el orbital S tiene un número cuántico del momento angular, L es igual a 0, pues todos los orbitales S, el número cuántico magnético va a ser 0, ¿bien? Porque va a indicar la cantidad de orientaciones, ¿bien? Y para las orientaciones en los orbitales del tipo S es 0, ninguna orientación, ¿bien? Ahora bien, usted puede observar ahí al lado los orbitales P, ¿bien? Los orbitales P sí van a tener diferentes orientaciones. El número cuántico principal lo que hace es describir el nivel, pero el número cuántico del momentum angular describe la forma que tienen esos orbitales, y el número cuántico magnético describe las diferentes orientaciones. Bien, tenemos por lo tanto, ¿verdad?, que los orbitales P van a tener tres orientaciones posibles según el eje en que esté alineado, ¿verdad? Esa, en los libros le llaman mancuerna, o en inglés es dumbbell, ¿verdad? Por la forma que tiene, ¿bien? Y es posible, ¿verdad?, que estos orbitales, bien, tengan diferentes orientaciones. Estos orbitales se denominan como PX, PY y PZ, ¿verdad? ¿Qué significa PX, PY y PZ? Pues son las diferentes orientaciones que ese orbital puede tener. Uno en el eje de X, uno en el eje de Y y uno en el eje de Z, ¿bien? Y como el valor del momentum angular, el valor de la letra L es 1 en los orbitales P, se les puede asignar los números cuánticos magnéticos M-1, 0 y más 1, ¿bien? Así que dijimos anteriormente que los valores del número cuántico magnético van a ir desde negativo L, 0 hasta positivo L, ¿bien? Y como aquí el valor es 1, pues los tres posibles valores, negativo 1, 0 y más 1, ¿bien? Esos tres valores de momentum, perdóneme, ese número cuántico magnético corresponde a cada una de las orientaciones que tienen los orbitales P, ¿bien? Los tres orbitales P de todo nivel de energía principal están orientados, como se muestran en esa imagen que usted observa ahí. Bien, ok. Bien. Así que tenemos, ¿verdad?, que el subnivel D, bien, cada nivel de energía principal tiene 5 orientaciones diferentes. Bien, el valor de L de los orbitales D, el valor es L es igual a 2. Bien, así que vamos a ver, o esto significa que las 5 orientaciones diferentes corresponden a los 5 valores del número cuántico magnético: negativo 2, negativo 1, 0, 1 y 2. Bien, así que esos 5 valores del número cuántico magnético van a representar los 5 orientaciones que tiene ese orbital del tipo D. Bien, y lo vemos aquí, ¿verdad? Los 5 orbitales D de todo nivel de energía principal están orientados como se muestra en ese diagrama, y cada uno va a ocupar una región diferente, bien, pero está centrado en el núcleo, bien, o sea, donde se encuentran cada una de esas nubecitas, ese es el núcleo del átomo, bien, ok. Así que el número cuántico magnético nos va a decir las diferentes formas en que esos orbitales van a estar orientados, bien, y los que son del tipo D van a tener 5 orientaciones distintas, bien, y en cada uno de esos orbitales hay solamente 2 electrones, bien. Usted se preguntará por qué tantas nubecitas. Bien, ¿por qué hay diferentes nubes mostradas en este tipo de subnivel? Pues son porque mientras más polielectrónico sea un elemento, más alejado está del núcleo y mayores accesibilidades tienes en el espacio para moverse el electrón. Bien, así que el número cuántico magnético para los orbitales D son 5 orientaciones, son 5 valores.
Bien. Bien. Y por último, vamos a discutir lo que es el número cuántico del spin. Bien. Y tenemos, ¿verdad?, que un electrón tiene dos estados posibles de spin o dos estados de rotación, ¿verdad? Y cada estado de spin crea un campo magnético diferente. Bien. Y si este número se utiliza para explicar las propiedades magnéticas que tienen los electrones, y los científicos le asignan a estos electrones un número cuántico de spin. Bien. El número cuántico de spin tiene solamente dos valores posibles, más medio y menos medio, bien, que indican los dos estados de spin posibles de un electrón en un orbital. So que son los posibles giros que pueden tener esos electrones. Van a girar en sentidos opuestos, por eso es que uno es positivo y el otro es negativo, simbolizando o representando que van a girar en direcciones opuestas. Bien, por lo tanto, en cada orbital de un átomo, bien, que ya lo discutimos en los diferentes orbitales del número anterior, ¿verdad? En cada orbital de un átomo puede contener dos electrones, y esos dos electrones deben tener o deben estar con espines opuestos. Bien, deben estar orientados con espines opuestos. Bien, y eso lo vamos a estar describiendo cuando se hable de las configuraciones electrónicas y por qué es importante que tengan giros distintos u opuestos. Bien, pues entonces aquí vamos a ilustrar con esta imagen lo que es el número cuántico de spin o el giro que puede tener un electrón con respecto al orbital donde se encuentra ubicado. Bien, y para que usted vea, ¿verdad?, que lo que representa el valor de más medio y menos medio es que simplemente van a tener giros opuestos. Bien, van a girar en sentidos contrarios. Bien, y eso es muy importante porque respeta una de las reglas que se llama dentro de las configuraciones electrónicas, que debe tener ese giro opuesto. Bien, tenemos entonces que el número total de electrones por un nivel está determinado por una fórmula sencilla. La fórmula es 2n al cuadrado. Bien, y por ejemplo, si tenemos los valores de n, que son el número cuántico principal, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Pues, ¿cómo se determina el número total de electrones? Pues simplemente sustituimos n por cada uno de los diferentes valores que tiene. Bien, y tenemos que para el nivel número 1 van a haber un total de 2 electrones. Para el nivel 2 vamos a tener un total de 8 electrones. Bien, para el nivel 3 vamos a tener un total de 18 electrones y para el nivel 4 32 electrones. Bien, y así se determina el número total de electrones por nivel. Bien, vamos a ver entonces cómo utilizamos lo que conocemos como el conjunto de los números cuánticos. Bien, podemos describir un electrón con el conjunto de los números cuánticos, pero en orden estricto, siguiendo un orden estricto. Bien, donde tenemos que vamos a ver rapidito. Tenemos que, ¿verdad?, ya dijimos que el primer número es correcto. Para uno poder examinar esto, tiene que verificar desde el primer número hasta el último que todo coincida, bien, que todo pueda adquirir el valor que supone, ¿verdad?, según las formulaciones. Bien, el número cuántico de spin, que es el último, pues ese no hay mucho problema porque es más medio o menos medio. Bien, pero los primeros tres hay que examinarlos muy bien, porque el primer número, que es el número cuántico principal, letra n, bien, cuyo valor es 2, pues vamos a ver que el de L y el de M sub L van a variar bastante y tenemos que hacer un recordatorio. Bien, si el valor de L es 0, pues el de M sub L es 0. Bien, si el valor de L es 1, el valor de M sub L tiene que ser negativo 1, 0 o 1, no puede tener otros valores.
L igual a 2, pues el valor de m sub L van a ser negativo 2, negativo 1, 0, 1 y 2. Bien, y para el valor de L igual a 3, pero el valor de m sub L van a ser negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2 y 3. Bien, así que tenemos que, vuelvo y repito, que examinar desde el primer número hasta el último. Bien, si el primer número es fundamental, bien, porque ese va a determinar qué valores puede tener el segundo, y obviamente el tercer número también va a depender de el segundo número. Bien, así que entre ellos tres es necesario que haya una coordinación, ¿verdad? Que cada valor que se adquiera sea el que es, bien, el que es correcto, bien, porque pues esto es para describir los electrones, bien, y cada uno de esos números tiene un valor específico, ¿ok? Así que tenemos que si el valor de L es 1, el valor de L puede ser 1 porque el nivel es el número 2, bien, así que aquí dice aquí al lado que el valor de m sub L puede ser negativo 1, 0 y 1, y tenemos que ahí dice 2. Bien, así que ese número de todo el conjunto está erróneo. Bien, y por lo tanto no está correcto ese conjunto de números, y pues simplemente pues determinamos que ese conjunto es incorrecto. Bien, y para ponerlo en perspectiva, tenemos que un electrón que tiene esos números cuánticos, excepto ese número que está erróneo ahí,